En los días en que el Imperio Romano extendía su sombra sobre la vasta región de Asia Menor, la ciudad de Éfeso se alzaba como un centro próspero de comercio, espiritualidad pagana y conflictos invisibles, en medio de sus calles abarrotadas, sus templos dedicados a Dios estallados en piedra y sus mercados bulliciosos. Caminaba un hombre de apariencia sencilla pero de espíritu indomable. Su nombre era Pablo. Era un fariseo convertido, un perseguidor transformado en apóstol y ahora un prisionero de Roma. Nadie que lo mirara encadenado habría imaginado que, desde una celda húmeda, sin más armas que una pluma y su fe, escribiría palabras que alterarían el curso de la historia espiritual de la humanidad. Pablo no era ajeno al sufrimiento. Había recorrido largas rutas, enfrentado azotes, naufragios y traiciones. Pero ahora, privado de libertad, lo embargaba una urgencia distinta: fortalecer a aquellos que había dejado atrás. Pensaba especialmente en los hermanos de Éfeso, una ciudad donde el paganismo era más que religión, era cultura, economía y poder. Allí había predicado con fervor, desafiado a hechiceros y sido testigo de una revolución silenciosa, corazones que se volvían de los ídolos al Dios viviente. Pero también había sentido el peso del rechazo, el odio de quienes lucraban con la fe falsa, y la angustia de despedirse sabiendo que no volvería a ver sus rostros, mientras la cadena rozaba su muñeca y un centurión vigilaba en silencio la puerta. Pablo tomó un trozo de pergamino y comenzó a escribir. No era una carta para sí mismo, sino para una iglesia naciente que enfrentaba fuerzas visibles e invisibles. No lo movía la nostalgia ni la ira, sino una pasión ardiente por revelar un misterio que llevaba años ardiendo en su pecho: que en Cristo, judíos y gentiles eran uno, que la guerra espiritual era real, y que solo con la verdad, la justicia, la fe y la oración podrían mantenerse firmes hasta el fin. Si tú estuvieras en su lugar, prisionero, incomprendido, sabiendo que quizás tus días estaban contados, ¿habrías tenido el valor de escribir con tanta esperanza? Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el alma no puede ser encadenada. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más relatos como este. Desde la prisión, Pablo hablaba de libertad. Una libertad que no dependía de muros ni decretos imperiales. Escribía sobre identidad, sobre pertenencia, sobre una verdad que los efesios necesitaban desesperadamente recordar. Muchos de ellos venían de pasados oscuros: magos, prostitutas, artesanos de ídolos. Habían renunciado a sus vidas anteriores por una fe invisible, pero ahora, rodeados de persecuciones, sus pasos comenzaban a flaquear. Pablo, como un padre que escribe a sus hijos, les recordaba quiénes eran: no ciudadanos romanos ni extranjeros, sino hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo, parte de un cuerpo vivo e indistractible. Había una urgencia en sus palabras, no una ansiedad, sino un fuego. Les hablaba de una guerra que no se veía pero se sentía en cada tentación, en cada mentira susurrada por los labios del miedo. Les enseñaba que no luchaban contra hombres, sino contra principados, potestades, fuerzas de maldad en las regiones celestiales, y en medio de esa batalla debían vestirse, no con túnicas ni espadas, sino con la armadura de Dios, cinturón de verdad, coraza de justicia, escudo de fe, casco de salvación y la espada del Espíritu. Los efesios, al leer cada palabra, sentían que las piedras de sus pasados se desprendían. Ya no eran esclavos del templo de Diana. Ya no eran los que miraban con temor las estrellas esperando respuestas. Ahora eran herederos de un reino eterno. Pero eso no eliminaba el dolor. Sus comercios se habían vaciado, sus amistades se habían roto, algunos eran espiados, otros golpeados. Pablo no negaba esas realidades, les decía que, precisamente por ellas, debían mantenerse firmes, que no estaban solos, que la oración era su oxígeno, que cada rodilla doblada en secreto estremecía los cielos. No era fácil para un efesio, tras leer esa carta, volver al mercado y ver a los viejos amigos ofrecer amuletos con el nombre de una diosa que ya no veneraban.
No era sencillo decirle a la esposa que ahora debían amar como Cristo o al esclavo que su servicio era ahora para el Señor. Pero algo en esas palabras escritas con tinta y lágrimas les daba fuerza. Era como si, al leer, sintieran a Pablo en la sala, mirando a cada uno con ojos de fuego y compasión. Él no escribía desde la comodidad, lo hacía desde una celda, y eso lo hacía más real, más humano, más creíble. En la parte media de la carta, Pablo hizo una revelación que sacudió la comprensión de muchos. Dios, desde antes de la fundación del mundo, los había escogido. Eso significaba que ni su pasado, ni sus fracasos, ni su origen gentil podían descalificarlos. Era un mensaje que atravesaba la culpa, el miedo y el abandono. Uno que afirmaba: tú perteneces, tú eres amado, tú fuiste planeado. Y en un mundo donde la pertenencia se compraba con sacrificios y el amor se condicionaba, eso era revolucionario. Si esta historia está tocando tu corazón, si alguna vez sentiste que no pertenecías o que tus errores te alejaban de Dios, comenta tu experiencia. Suscríbete para no perder más relatos que despiertan el alma y comparte esto con alguien que necesite saber que, en Cristo, hay un lugar seguro. Pablo también habló del matrimonio, en una sociedad donde la mujer era un objeto y el hombre un tirano. Escribió palabras que aún hoy estremecen: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. No hablaba de control, sino de sacrificio. De un amor que no exige, sino que protege y que guía, que lava con ternura. Para los hombres de Éfeso, ¿eso era un desafío? Para las mujeres, un respiro. Por primera vez eran vistas, valoradas, elevadas al nivel del misterio divino. También se dirigió a los siervos, aquellos que limpiaban las calles, cocinaban en silencio y dormían en el suelo de casas que no les pertenecían. Pablo no les prometió libertad terrenal, pero sí les dio dignidad eterna: servid como al Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Sus palabras dignificaban el sudor, convertían la rutina en culto y les recordaban que en el reino de Dios no había esclavos ni amos, solo hermanos bajo un mismo Señor. La carta no fue un tratado teológico frío, fue una confesión, una exhortación, un abrazo desde lejos. Cada frase nacía de alguien que conocía el sufrimiento, pero también la esperanza. Pablo no endulzaba la realidad. Sabía que algunos morirían por esa fe, que otros serían tentados a volver atrás. Por eso les escribió con tanta urgencia. Les recordó que la fe no era solo creer, sino también resistir. Que la verdad no era solo conocimiento, sino estilo de vida. Que la oración no era un deber, sino un privilegio. Cuando los cristianos de Éfeso leyeron esa carta por primera vez, lo hicieron en secreto, reunidos en casas, con lámparas de aceite encendidas y corazones agitados. Algunos lloraron al recordar la voz de Pablo, otros al reconocer cuánto se habían alejado del primer amor. Pero ninguno quedó indiferente. Cada palabra tenía peso, cada frase un propósito. La carta no era solo para ellos, era para sus hijos y los hijos de sus hijos. Era una semilla eterna plantada en medio de un terreno árido. Pasaron los años y la iglesia de Éfeso creció. Se volvió fuerte, influyente. Pero también, como advirtió Jesús años después en Apocalipsis, comenzó a perder su fuego. Hacía lo correcto, defendía la sana doctrina. Pero su amor se había enfriado. Pablo ya no estaba. Sus cartas seguían allí, pero la pasión del principio se había diluido en la rutina. Y entonces una nueva advertencia llegó: has perdido tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. El llamado de Pablo desde la prisión no fue solo para los efesios. Es para ti, para mí, para cualquiera que alguna vez haya creído y se haya apagado. Sus palabras, escritas hace siglos, siguen vivas. Siguen hablando al corazón cansado, al alma confundida, al creyente que necesita recordar por qué empezó. Y siguen recordándonos que, aunque estemos en una celda o en medio de la oscuridad, aún podemos vestirnos de luz, aún podemos orar, aún podemos amar. Y tal vez eso sea lo más impactante de esta historia.
no su contexto histórico ni su valor literario, sino su relevancia emocional, porque todos, en algún momento, hemos estado como Pablo, atados por circunstancias, rodeados de dudas, pero con una chispa dentro que se niega a apagarse. Todos hemos necesitado que alguien nos recuerde quiénes somos en Cristo, y todos hemos sido llamados a escribir cartas vivas con nuestra vida. Si hoy estás leyendo esto y sientes que te alejaste, vuelve. Si estás firme, permanece. Y si estás débil, no te rindas. Porque la historia de Pablo no terminó en la prisión. Terminó en la eternidad, en los corazones de quienes leyeron sus palabras y se atrevieron a creer. Palabras que, aún hoy, siguen transformando vidas. Los líderes de la iglesia de Éfeso no olvidaron jamás aquel último encuentro con Pablo en Mileto. Habían viajado kilómetros solo para escuchar sus palabras una vez más, conscientes de que probablemente sería la última vez que lo verían con vida. Cuando lo vieron acercarse, flaco, cansado, pero con los ojos brillando como brasas, sus corazones se estremecieron. Pablo no necesitó gritar para ser escuchado. Habló de su entrega, de sus lágrimas, de cómo había enseñado noche y día sin cesar. Pero también les advirtió, lobos vendrían. No de afuera solamente, sino desde dentro. Hombres que usarían la fe para manipular, para dividir. Y por eso les rogó que vigilaran, que cuidaran del rebaño como él lo había hecho. Ese encuentro fue más que una despedida. Fue una transferencia de responsabilidad. Pablo no solo les dejaba un legado, les dejaba una carga sagrada. Y al verlos llorar, abrazarlo y acompañarlo hasta el barco, comprendió cuánto había sembrado. No en estructuras ni en templos, sino en corazones. Mientras el barco se alejaba, el apóstol permanecía en cubierta, con la mirada clavada en la costa. No lloraba por miedo, sino por amor. Porque amar tanto a una comunidad y dejarla atrás era, quizás, el precio más alto que su llamado exigía. Una vez en Jerusalén, las advertencias del Espíritu se cumplieron, fue arrestado. Injustamente, golpeado por su propio pueblo y casi linchado, solo la intervención de los soldados romanos lo salvó de la muerte. Pero incluso entonces, Pablo no maldijo ni se lamentó. Encaró a sus acusadores con la misma valentía con la que había enfrentado a los demonios en Éfeso. Sabía que su destino final no era una plaza ni un tribunal, era Roma. Y allá fue, no como ciudadano ilustre, sino como prisionero encadenado, pero con el alma libre. Durante su arresto domiciliario en Roma, Pablo recibió a muchos. Su casa se convirtió en refugio, escuela, iglesia. Entre visitas y vigilias, escribía como quien respira. Cada carta era una llama, una piedra lanzada al río del tiempo. Pero cuando escribió a los Efesios, algo cambió. No era una respuesta a un problema urgente, como en Corinto o Galacia. Era un derramamiento, una revelación, una visión que había madurado en su espíritu y ahora necesitaba ser compartida antes que su voz callara para siempre. El tono de la carta era íntimo, casi paterno. No había reproches, solo luz. Pablo hablaba como quien ve desde la cima de una montaña. Les recordaba su posición en Cristo, la eternidad del plan de Dios, la riqueza de su herencia. Les mostraba que no eran solo creyentes dispersos, sino una edificación santa, un templo vivo donde Dios habitaba. Cada línea era una piedra colocada con precisión, formando un edificio espiritual sólido, resistente a cualquier tormenta. Era un canto a la unidad, una sinfonía de verdad y gracia. Muchos de los que leyeron esa carta por primera vez lo hicieron con manos temblorosas. Algunos escondidos en cuevas, otros en rincones oscuros de casas humildes. Pero al avanzar en el texto, sentían que sus temores se desvanecían. Pablo no escribía desde una torre de marfil, escribía desde el dolor, desde la cárcel, desde la entrega absoluta. Eso hacía que sus palabras pesaran más. No eran teoría, eran carne, eran espíritu, eran verdad vivida. Uno de los momentos más profundos de la carta fue cuando Pablo habló del misterio oculto por siglos, que los gentiles eran coherederos.
Aquellos que habían sido marginados, despreciados, ahora eran parte plena de la familia de Dios. Esa revelación no solo unía culturas, sanaba heridas, derribaba muros. Era una declaración que cambiaba el mapa espiritual del mundo conocido. Ya no había dos pueblos, había uno solo, nacido de la cruz, sellado por el Espíritu y destinado a reflejar la gloria de Dios. Pero Pablo no se detenía ahí. Sabía que el conocimiento sin práctica era estéril. Por eso dedicó buena parte de la carta a la vida cotidiana. Habló de cómo debía comportarse el creyente en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, no con moralismos vacíos, sino con principios que brotaban de una identidad redimida. No roben más, decía, sino trabajen con sus manos, no se embriagen, sino sean llenos del Espíritu, perdónense, como Dios los perdonó. Cada consejo era una puerta hacia una vida más plena, más humana, más santa. La sección sobre la armadura de Dios fue, para muchos, una revelación clave. Pablo no llamaba a una guerra política ni a una revolución social. Llamaba a una resistencia espiritual, a una vida vigilante. Anclada en la verdad y alimentada por la oración, cada pieza de esa armadura tenía un propósito: proteger, sostener, equipar. No era un atuendo simbólico, sino una necesidad diaria, porque el enemigo no se presentaba con espadas, sino con mentiras, con desánimo, con tentaciones sutiles. Y solo quien estaba preparado podía permanecer firme. Al cerrar la carta, Pablo no hablaba como mártir ni como héroe. Pedía oraciones, pero no para escapar, sino para hablar con valentía, para no callar, para seguir cumpliendo su propósito. Esa petición final, tan sencilla, encerraba todo su corazón, que incluso preso, su voz siguiera siendo un eco de esperanza. No buscaba fama ni piedad. Solo pedía poder seguir anunciando el misterio que lo había transformado, que lo había quemado por dentro y que ahora deseaba legar al mundo entero. Los años pasaron. Pablo fue ejecutado. Raume cayó. Éfeso cambió. Pero la carta permaneció. Viajó de mano en mano, de generación en generación. Cruzó océanos, sobrevivió persecuciones, inspiró avivamientos. Hoy se sigue leyendo. No como un documento antiguo, sino como una llama viva, porque cada palabra sigue teniendo poder, porque el espíritu que la inspiró sigue soplando, y porque todos, en algún momento, necesitamos recordar quiénes somos, para qué fuimos llamados, y quién nos sostiene en medio de la guerra invisible. ¿Y tú qué carta estás escribiendo con tu vida?